¿Se oye? Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Mil gracias por acompañarme hoy en esto. Dos ideas iniciales. La primera, obviamente, el agradecimiento infinito a la OES por la invitación. Segundo, lo ponen a uno un problema cuando le dicen que la charla debería llamarse así. ¿Seguro? No, en serio, porque lo que le están diciendo a uno es, usted se tiene que parar enfrente de una serie de expertos en el tema y les tiene que tratar de proponer de que algo que se ha venido trabajando, no aquí a nivel local, sino a nivel mundial, puede tener un enfoque diferente hacia futuro y que tiene que proponer ideas novedosas y lo ponen a uno a pisar la raya, pues de ser oráculo, cosa que uno no es. Entonces, lo emprobleman a uno cuando uno, y más atrevido uno que se le mide a hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, fácilmente pasa uno del anonimato al desprestigio rápidamente. Dos ideas. Yo ayer viendo las presentaciones, oía a gente como Enrique hablar de su relación con su profesor Avedis Donavidian. Oía a Ezequiel hablar de temas con su suegra, de lo que se le presentó a la suegra. Pero adicionalmente veía mucho a casi todos, por una gran mayoría, viendo como haciendo un repaso de lo que había pasado con seguridad de pacientes. Y veo unas charlas, por ejemplo la de Astolfo, que está aquí, experto en seguridad, también hablando de los 15 años de seguridad de pacientes. Y yo ayer me preguntaba y me decía, ese es el enfoque de tu charla. Vas a aburrir a la gente con lo que vas a decir, porque lleva y guarda mucho esa línea. Así que van a oír algunos puntos comunes y al final voy a tratar como de hacer algo diferente o por lo menos plantearle algunas ideas diferentes. Revisando bibliografía en los últimos meses, como para ver qué había por ahí, una de las cosas que ha estado pasando, la sensación, el feeling que uno se está llevando, es ese, que hay mucha gente alrededor del mundo haciendo cortes de cuenta. Como diciendo, ya llevamos 15 años en este cuento. ¿En dónde estamos? Es un poco eso. El tema con mi charla es que no me voy a meter a profundidad en cierta bibliografía porque se la conocen, se la han mostrado, pero lo que quiero es usarla simplemente como un instrumento para llegar a donde quiero llegar. Y es, ¿cuáles podrían ser algunos planteamientos en el tema de seguridad de pacientes hacia futuro? Y ahí es donde viene la parte de la irresponsabilidad de quien les habla. Creer que uno puede predecir el futuro con estas cosas. Entonces, ¿cuál es el tema? A mí me lo contaron y yo lo leí. A mí me contaron, por allá en el año 2000, que pasaban cosas como estas. Y no me voy a meter en describir la bibliografía. A mí me contaron hace 15, 16 años que había un reporte, yo me lo leí y ahí me mostraban que había un problema terrible. ¿Ok? Y que los números jugaban en contra nuestra como sector salud. Y me decían, en ese entonces los que sabían del tema, que estábamos frente a una nueva experiencia en el tema de calidad. Que en ese entonces, inclusive cuando uno consultaba la bibliografía, no era claro que se llamara seguridad de pacientes. Tenía varios nombres. Gobernabilidad clínica, gestión clínica, errores médicos. Y cada traducción
era peor que la anterior cuando uno lo trataba de traer a español. Y nos dijeron eso y todo el mundo entró en este cuento de mostrar los números. Me dijeron y lo leí que esas cifras, como casi todos los estudios, son cifras extrapolables. Esta primera parte de la charla es un reto a la presbicia, ¿vale? Pero no es para que ustedes se lean lo que está ahí, sino simplemente para decirles, casi todas las cifras son una extrapolación de algo. Y resulta y pasa que cuando uno leyó se dio cuenta de que habían estudios antes. 2 estudios clásicos de Lucian Leape, publicados en New England Journal of Medicine, que era el estudio de Harvard de malpractice, y había uno en Utah y Colorado. Hicieron, sumaron, restaron, subieron, bajaron, extrapolaron y dijeron, aquí hay un montón de muertos por este tema. ¿Ok? No nos vamos a meter en los intríngulis del reporte. A mí también, ¿qué me dijeron? Más o menos por la misma época, finales de los 90, si uno iba a Inglaterra se encontraba con un fenómeno que se lo refregaban todos los días a uno en la cara en cualquier congreso que uno fuera, y era el famoso caso Bristol. No me voy a meter tampoco en el reporte, simplemente hay una diferencia, hay un gap, hay un abismo en tasas de mortalidad entre un hospital de Bristol y el resto de hospitales en el Reino Unido que hacían los mismos procedimientos, y ese gap, esa diferencia, que es esta línea verde, se cuantificaba al menos en unos 40 o 50 niños que habían muerto. Dicho de otra manera, si esas 2 líneas estuviesen en el mismo plano, hubieran evitado ellos 50 niños muertos, neonatos. Por lo tanto, el fenómeno social estaba en ebullición. Por la misma época a mí me dijeron que los neozelandeses comenzaron a hacer sus estudios y lo publicaron. Igual pasó con los canadienses. Estudiaron y publicaron sus cifras. Igual pasó con los australianos. Hicieron su investigación, cuantificaron, publicaron. Por la misma época, los holandeses, y casi todos siguiendo el mismo método. Era muy, muy similar el método, que era un método que había propuesto Lucian Leape al comienzo de los años 90. Y los holandeses también hacen su estudio, publican sus cifras. Y me contaron también que en países africanos hacen el mismo estudio y cuantifican. ¿Ok? Y me contaron y lo leí que los españoles también lo hicieron. Entonces miren cómo se va configurando el mapa: Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, el Reino Unido, Australia, los países, varios países del norte de África. Y adicionalmente Latinoamérica también lo hace. 5 países entran, entre los cuales está Colombia, al mismo movimiento. Y hacen y cuantifican y sacan unas cifras publicadas. El problema aquí, creo yo, después de uno pasar por todo eso, es que el problema quizás no es el volumen de las cifras. ¿Ok? Pero adicionalmente, hay entidades no gubernamentales que también empiezan a pensar en estos números. La Sociedad Americana de Actuarios en Salud hace y cuantifica con otra metodología cuántos muertos y cuánto valen todas las reclamaciones por temas de eventos adversos. Y adicionalmente, un poquito antes de que se publicara Rares Humanos, la Asociación Médica Americana contrata un estudio para preguntarle a los pacientes cómo veían y cómo se sentían ellos en temas de qué tan seguro en el proceso de atención. Y una de las cifras que me acuerdo y es muy llamativa era que los pacientes terminaban diciendo: mire, yo creo que entrar a un hospital es un poquito más inseguro que entrar a una planta de energía nuclear. Algo así decía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les traigo todo esto a colación? Porque llegaron y nos vendieron la idea de que los hospitales
se consideraban con las cifras presentadas como unos sistemas peligrosos. Es decir, unos entornos en los cuales había que tener mucho cuidado porque la probabilidad de que le ocurriera a uno algo malo era altísima. Y no por la patología. Y todo ese cuento se lo echaron a uno a comienzo de los 2000. Y esto sirvió para todo. Inclusive para que gente publicara y dijera, un médico es 7.500 veces más peligroso que alguien que porte un revólver. ¿Cuántos médicos hay aquí? Dios mío, aquí se puede armar una balacera en cualquier momento. ¿Ok? Eso nos dijeron. Y uno, como dicen mis hijas, que es bien ñoño también a veces para hacer cosas, o bien nerdo, lo que uno hace es que también investiga y mira las cosas y se tropieza con cosas como estas. Voy a leer, tradicionalmente no leo textualmente mis diapositivas, pero esta la voy a leer. Dice, los riesgos han sido llamados el precio que pagamos por terapias y diagnósticos modernos. Y ojo a la palabra modernos. Adicionalmente, dicen por ahí, el 20% de las personas en riesgo sufren uno o más problemas de complicaciones médicas. Y en alguna de las charlas en donde estuve, alguien decía el tema de cómo a veces se disfrazan las palabras entre complicaciones y eventos adversos y resultados negativos o como eso se llame. 20%. Algunos eventos menores, y esto les puede sonar bastante familiar, pueden haber sido subreportados por el paciente o identificados pero no reportados por la enfermera o inadecuadamente visto por el médico. Y por último, dice, los peligros de nuevos mecanismos deben ser aceptados y son generalmente justificados por sus beneficios y su uso no debe ser excluido cuando están hablando de mecanismos llamados tecnologías. Y esas frases, cuando las leí, me llamaron la atención, pero me llamó la atención no por el contenido de la frase, me llamó la atención por dónde estaban publicados. Un estudio que se llama The Hazard of Hospitalization. El problema es que este estudio que dice estas cosas, ustedes no lo alcanzan a ver posiblemente, fue publicado en 1963. Es decir, este cuento venía ahí, con otros nombres, con otros métodos, con otros estudios, con otra forma de encararse posiblemente. ¿Ok? Y comienzos de los 2001, que le empieza a llegar toda esta información, uno obviamente puede desecharla, pero uno puede también convencerse. Convencerse de que hay un fenómeno importante de mirar, hay un fenómeno importante de meterse de cabeza. Y me convencieron. Y había que meterse. Y en algún momento un estudiante me dijo, ¿sabe una cosa, doctor? ¿Sabes cuál es la importancia de este tema? Que pone por fin a hablar al clínico en términos de calidad. Cosas que, y me incluyo y hago el mea culpa, los que habíamos venido trabajando en calidad no la habíamos podido llegar muy bien a los clínicos, entre otras cosas porque el lenguaje era bastante ofensivo para el clínico. Y tanto así nos convencimos que en este espacio, cuando esta organización se llamaba Centro de Gestión Hospitalaria, en el año 2012, de atrevido también, si se dan cuenta, el atrevimiento y la falta de vergüenza me caracteriza. En el 2012 hicimos un primer taller sobre seguridad de pacientes, que en ese entonces ni siquiera le llamábamos seguridad de pacientes, le llamábamos gestión clínica. Y me acuerdo yo que con Julio Portocarrera nos sentamos e hicimos ese taller en Bogotá. Y de más atrevido aún, uno cree que puede escribir todas las bobadas que dice y algo se hizo. Y esto lo presento no en función de creer, pues, que quien les está hablando
es un paradigma o un referente en este tema, sino que lo uso esta primera sección para hacerme esta segunda pregunta. 15 años después, ¿somos más seguros 15 años después? Porque esa es la pregunta. Por lo menos que a mí desde hace varios años me viene mortificando. Y al parecer, asistiendo a congresos y asistiendo a ciertas cosas, le mortifica también a otra gente. Entonces, uso esta primera sección simplemente para decir, hay una suficiente evidencia recogida desde comienzo de los 2000 y se le ha metido tanto el hombro y se le ha metido tanto esfuerzo al tema que la pregunta es, ¿y 15 años después en dónde estamos con este cuento? ¿Funcionó o no funcionó la cosa? Pero esta sección que viene tampoco es el centro de mi charla. Por lo tanto, la voy a pasar de alguna manera rápidamente. ¿Qué me he puesto a hacer desde hace un tiempo mediano para acá? Tratar de buscar bibliografía a nivel macro. Es decir, no experiencias puntuales de un departamento dentro de un hospital, de cosas que hayan implementado y si le han funcionado o no. ¿Ok? Y para esta sección traté de buscar bibliografía reciente, 2015 y 2016. ¿Y qué termina pasando aquí? Me tropiezo con una primera cosa publicada en el 2014, un artículo lindísimo. Recogen la literatura publicada del 2000 al 2010 en temas de seguridad de pacientes y la clasifican en 19 categorías y se la llevan a un gráfico. ¿Ok? Y cada cosa tiene un color diferente. Entre más grande la esfera significa mayor publicación. Curiosamente, este artículo trae un anexo en donde uno navega por el artículo y si se para enfrente, pone el puntero encima de cualquiera de estas bolas, le aparece la referencia bibliográfica. Una cosa maravillosa. El punto no es esta cosa, sino que los autores, y perdónenme porque hay algunas diapositivas en inglés que me son difíciles ponerlas en español, el cuento es que los autores agarran y esas 19 categorías las terminan metiendo en 3 clusters, 3 paquetes. Y dicen, ¿de qué se ha publicado la primera década en temas de seguridad de pacientes? Y aquí es donde empieza uno, o por lo menos yo, a mirar las cosas con otros ojos. 42% de la evidencia publicada de lo que ellos hicieron está frente a la cuantificación de eventos adversos. 42%. 31% de lo publicado en esa década es sobre factores de riesgo que tienen los pacientes y que eventualmente producen eventos adversos. Y 19%, 1 de cada 5 artículos publicados en esa década, está en función de intervenciones para ver cómo solucionamos el problema. No sé ustedes, a mí me preocupa. Y eso es parte de la propuesta que viene posteriormente. Y esto no está diciendo que necesariamente las soluciones implementadas funcionaron, que es el otro problema que tiene la bibliografía, y ahora les cuento. Entonces, ¿qué termina pasando o qué puede uno comenzar ahí? Y es que hay muchísima bibliografía, toneladas de bibliografía. De hecho, hay journals especializados solos en el tema. ¿Ok? A veces cuesta saber si una intervención sirvió o no. Es muy ponderado, por ejemplo, la intervención llamada equipos de respuesta rápida que hicieron los australianos por su impacto en la mortalidad y en cómo bajaron días de estancia en unidad de cuidados intensivos en pacientes con infarto agudo de miocardio. Pero uno encuentra varias publicaciones en otros países que le dicen, nosotros hicimos lo mismo y no funcionó. Y queda uno diciendo, al fin, ¿qué? ¿Funciona o no funciona? Adicionalmente, es escasa la literatura.
a excepción de unas cosas muy interesantes como lo que hizo Pronovost con sus catéteres centrales, es escasa la literatura que metan muchos hospitales implementando una misma cosa a ver cómo le fue. Es escasísima. Normalmente son hospitales puntuales haciendo cosas puntuales. Y lo que les decía, a veces hay contradicción. El uso del listado de cirugía segura, por ejemplo, que muy ponderados, algunos dicen lo hicimos y nada pasó entre el antes y el después. O sea que algo se debe estar escondiendo detrás de este tema. La Asociación Médica Americana publicó hace un par de años uno de los grandes temas grises de esta literatura todavía, y es el tema de seguridad de pacientes en ambientes ambulatorios. Es muy poco y es muy reciente lo que se está publicando apenas. Y lo que está resaltado en rojo simplemente reitera lo que ya había dicho el artículo anterior. La implementación de soluciones es posiblemente la menor cantidad o proporción de literatura publicada sobre seguridad de pacientes. En junio del 2014, casi nadie, como el Commonwealth Fund, una organización no gubernamental respetadísima a nivel mundial, en junio de 2014 lo que hace es que pone los países industrializados y hace varias preguntas y busca fuentes secundarias dentro de esas cosas. Y lo que empieza a buscar son referencias sobre estudios realizados a pacientes sobre ciertas cosas. Por ejemplo, si cree que un error médico se cometió en sus tratamientos en los últimos 2 años. Estamos hablando de países industrializados, ¿ok? Australia, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, ¿ok? 17%. Noruega. Los pacientes creen en 17%, o 17% de los pacientes creen que hubo un error médico con él o ella en los últimos 2 años. Los pacientes creen que le dieron medicación equivocada. Miren, Holanda, Suecia y Estados Unidos. Laura, regálame una botellita de agua. Gracias. En un 8%. Yo no sé si a ustedes 8% les parece poquito o mucho. A mí me parece un descalabro. Y la última, gracias. La doctora Laura va desfilando. Gracias. Le entregaron resultados incorrectos de pruebas diagnósticas. Nueva Zelanda, 6%. Yo no sé, pero a mí me daría mucho susto que me entregaran una patología diciendo que tengo un cáncer cuando no la tengo. Si me dicen que tienes 6% de que se van a equivocar, me daría un temor reverencial. ¿Ok? Y curiosamente ayer creo que era Enrique Ruela el que decía el tema de plata y calidad. Y agarran los 16 países que están ahí, 11, ahora no me acuerdo cuántos son, y buscan el gasto per cápita en salud y buscan el ranking del estudio de seguridad de pacientes con los indicadores, algunos de los que les mostré en la diapositiva pasada, y oh sorpresa, el Reino Unido aparece como el reportado como mejor o más seguro dentro de todos los países y es el segundo que menos gasta per cápita en salud. Y oh sorpresa, lo cual no es una sorpresa realmente, el peor rankeado, Estados Unidos, con casi 2 veces y punta de gasto per cápita. ¿Es un problema de plata? Posiblemente no. ¿Ok? ¿Qué otra cosa aparece? En el 2015 se unen 2 mega instituciones. Una es el London School of Economics y otro es Commonwealth Fund. Y lo que dicen es, ¿qué pasa en términos, nuevamente, de países industrializados con el tema de seguridad de pacientes? Y lo que termina pasando es que, buscando fuentes secundarias, cuando el médico está prescribiendo en su consultorio medicamento, dicen que en el 47 o 48% en este par de países, el médico ni siquiera concilió los medicamentos que el paciente venía trabajando. ¿Y qué le dicen?
Problemas de coordinación, que aquí dicen que es que la EPS y que la cosa y que la fragmentación, que el tag es allá y la punción es acá. Pues miren, Alemania, 41% de la gente dice presentar problemas de coordinación. ¿Y qué les dicen? Brechas en la planificación del alta. Los que estén metidos en acreditaciones nacionales o internacionales saben que es un estándar, un requisito obligatorio de usted muéstreme cómo hace el proceso del alta, que se está volviendo todo un arte. Y miren las cifras. Si le va bien, la mitad lo hace. ARC, octubre del 2015. Curiosamente no habla de eventos adversos, habla de una frase que a mí particularmente me dice, de un nombre que son las condiciones adquiridas en el hospital. No llama el tema como evento adverso. Y ARC en octubre del 2015 dice, si vemos los últimos años, y este es mucho más positivo, nos hemos ahorrado 50.000 muertes por problemas de seguridad de pacientes. Y esas 50.000 posiblemente son un poco cercano a 12 billones, con B de vaca, de dólares. ¿Vale? ¿Qué más dicen? Y BMJ, 3 de mayo 2016, hace 2 semanas, publica un artículo de alguien que estuvo aquí en Colombia hace, ¿cuánto tiempo, Andrés? ¿Lo tuvieron en la fundación? Martin Macari, un mes. Martin Macari publica y dice, todo el mundo quieto, que las muertes en Estados Unidos por este problema es la tercera causa. Curiosamente el artículo no es muy bueno explicando el método, cosa que me tiene todavía inquietado. Pero publicado en un BMJ por un Martin Macari, eso mueve toda la opinión a nivel del mundo. Y la pregunta que a mí se me ocurría en estas noches de desvelos es, si hay alguien recién llegado al tema, sea porque está recién graduado, está llegando o alguna cosa, o porque trabajaba en otros temas diferentes a seguridad del paciente y está llegando y pone las evidencias sobre el piso y las riega y ve 2000 y ve 2015 y compara, ¿cuál será la percepción? Algunos autores llaman a la década del 2000 la década perdida. ¿Ok? Uno puede estar o no de acuerdo con esa expresión. Pero el cuento es, ¿qué idea se podría uno llevar si apenas uno estuviera llegando al tema? ¿Estamos poniendo los esfuerzos donde no son? ¿Estamos enfocando mal el tema? ¿Será que no estamos aprendiendo de los que realmente saben cómo salir del problema? ¿O será que estamos midiendo las cosas como no son? ¿O será que estamos haciendo mucho esfuerzo en medir lo que no debe ser? ¿O mi gran miedo, mi gran postulado es, ¿será que nos burocratizamos? ¿Será que estamos recorriendo una historia que ya en muchas cosas ya vi y ya viví? Lo cual soltar esta expresión me da susto porque ya me empiezo a sentir viejo. Y es, ¿será que nos burocratizamos? ¿Será que le empezamos a poner más énfasis a que lo importante es poner dentro de un quirófano un tablero bonito y llenarlo? ¿Que realmente entender lo que hay en el trasfondo del tablero? Me preocupa cuando la gente me empieza a decir, regálame la tablita de Excel, marica. Dame la tablita de Excel, dame la matriz. Y con eso salgo del problema de seguridad paciente. Dame el formato de la conciliación medicamentosa, dame el formatico del SBAR y yo lo copio y lo hago. Eso me produce a mí una angustia porque estamos poniendo el pie en la burocracia de la seguridad de pacientes. Entonces, lo oyeron ayer, René Malberti publica hace un par de años algo y dice René que a pesar que la seguridad de pacientes ha estado al tope de la agenda nacional e internacional por casi una década, estamos hablando del año 2011, con muchas iniciativas adelantadas para mejorar la seguridad, nosotros no sabemos si los pacientes están más seguros ahora
que antes. Y lo dice un personaje del tamaño de René Malberti. Un señor que fue profesor mío hace 10 años en algún curso, en donde si el hombre me lee el directorio telefónico, me le quito el sombrero. Porque todo lo que dice tiene una carga de profundidad violenta. Y Vincent, en algún momento de estos años, también dijo algo parecido. Y entonces, ¿cuál es el tema? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las preguntas más que las respuestas? ¿Cuáles son los temas aquí? Aquí lo que ha estado pasando es que en los últimos años han empezado a salir unas publicaciones interesantes, haciéndose un poco la pregunta también de ¿para dónde vamos? Que ya se los mencioné en el ámbito ambulatorio. Un foro de hace menos de un año, donde estuvo al frente de este coso Peter Pronovost. Una publicación de ARC reciente, debe tener un par de años. Una publicación del National Patient Safety Foundation, la fundación de Lucian Leape en Estados Unidos. Una publicación de Health Foundation en Inglaterra. Otra en Inglaterra de agosto del 2013. Y algo que mostró ayer Ezequiel García, y es el tema de Patient Safety en el 2030. Y eso lo usa uno un poco para ver si el despistado es uno o realmente hay alguna sensación ahí rondando de cosas que deberían estar funcionando. Y lo que termina pasando aquí es, y esto no tiene ningún orden, y es una apreciación, tómenla como una apreciación muy, muy, muy personal, mía, de quien les habla, ¿vale? Yo creo, y creo que algunos de los expositores de ayer lo mencionaba, el tema de las taxonomías. Yo creo firmemente en que nos hemos dedicado muchos años a definir seguridad por lo que no es que por lo que realmente es. ¿Y esto qué significa? Que nos hemos dedicado durante muchos años a estar pensando seguridad de paciente igual evento adverso. Pero ¿se han hecho alguna vez la pregunta de cómo definimos seguridad de paciente en términos positivos? Es decir, ¿qué es hacer seguridad de pacientes? No es qué hacer para evitar cosas malas. Pensemos la definición de seguridad de pacientes en términos positivos de lo que debería ser y no lo que no es, no lo excluyamos. Y ahí, en el ámbito local, que por temas profesionales me toca a mí dar más de una vuelta a hablar con más de una persona, me preocupa mucho el haber salido rápidamente a tratar de implementar cosas de seguridad de pacientes y a veces no hacernos la pregunta de qué es causa y qué es consecuencia. Y a veces me preocupa en los hospitales que hay un masacote de cosas en donde factores contributivos, fallas latentes, condiciones latentes, fallas activas, todo eso se mezcla y todo eso pareciera que son eventos adversos. Y creo que hay que poner, así sea 15 años después, una discusión sobre qué es causa y qué es consecuencia. Me preocupa mucho la confusión que a veces hacemos en este país de lo que es safety y de lo que es security, de lo que es seguridad, de lo que es protección. A mí me podrán todos ustedes levantar a piedra si quieren, pero a mí no hay quien me convenza de que a alguien se le pierdan las pertenencias en un hospital y que eso sea un evento adverso. Eso es un problema de security, eso no es un problema de safety. Y lo mismo pasa, y apedréenme si quieren, con el robo de bebés. Me pueden decir que eso lo ha publicado el NHS, lo han publicado quien quiera. Para mí el robo de bebé es un problema de security, no es un problema de safety. Pero eso es esto. Y esto creo que hay que empezar a pensar
y más adelante vuelvo, a pensar la investigación y la medición de todos estos temas de seguridad de pacientes en función de outcomes, no en función de cosas puntuales del número de veces que una cosa puntual falla en un proceso que es mucho más largo. Ahora vuelvo con eso. Segundo, creo que la investigación, particularmente, creo que la investigación la tenemos que empezar a rodar hacia otros ámbitos que hoy por hoy son como una gran caja gris. Luis Carlos Fajardo, mi compañero, ¿está por ahí? Luisca, que maneja una empresa de hospitalización domiciliaria. Creo que, y esta mañana me hacía esa pregunta, ¿cómo hacemos y cómo cuantificamos el tema de seguridad paciente en ese tipo de ambientes? Miren que la Asociación Médica Americana apenas hace unos años está diciendo, hey, lo ambulatorio también es importante. Pero, adicionalmente, creo que necesitamos líneas de investigación que hablen de seguridad paciente en el continuo de las cosas. Hoy por hoy, desligar la hospitalización del primer mes post-egreso, creo que ahí estamos perdiendo. Muchos de ustedes me estarán diciendo, pero es que eso la EPS es la responsabilidad de la EPS y la cosa. Yo no sé si sí o si no, pero creo que tenemos que dar una discusión de decir, este personaje tiene un continuo hospital, casa, atención domiciliaria, hospital, atención en consultorios, y eso se vuelve en unos ciclos que si uno nada más mira el tema del evento hospitalario, está perdiendo parte de la película. Creo que es un poco lo que René, con tus excusas, plantea en uno de sus recientes artículos que dicen el ámbito es mucho más amplio, ¿vale? Lo tercero es que creo que deberíamos darnos la pela en cambiar el enfoque de la investigación. Ese 19% que les presentaba, creo que hay que ampliarlo. Creo que particularmente ya estamos llenos de datos de que las cosas no están funcionando. Llevamos 15 años en eso. Ya sabemos cuántos eventos adversos hay. Y no traten de buscar el número perfecto porque no lo hay. De investigación en investigación varía. Que si son 44.000, 98.000. Yo no sé, ya a mí ni me importa el número. Y ustedes dirán, ¿cómo así que no le importa el número? Sí. Porque ya me convencí de que el problema es tan grande que hay que trabajar en él. Y lo importante es el 1 a 1. Es un paciente entra, un paciente atendemos. Otro paciente entra, otro. Y nos tenemos que concentrar en el 1 a 1. Pero ¿qué creo yo en esto? Creo que ahí tenemos dos cosas por explorar. Y esas dos cosas por explorar es, sí hay que seguir cuantificando las cosas, pero yo creería que posiblemente volquemos los recursos a ver qué cosas realmente funcionan. Cambiemos ese 19% y subámoslo para ver y darnos luces porque nos estamos quedando con la misma historia. Y otra cosa que nos está pasando es que necesitamos el enfoque de la evaluación, de la investigación, en términos de que calidad, y eso es una bibliografía y hay gente importante como Donald Berwick que lo menciona, calidad tenemos un problema y es que a veces queremos evaluar proyectos de mejoramiento de calidad como si estos fueran investigaciones clínicas aleatorizadas, doble ciegas, randomizadas y todos los etcéteras. Calidad necesita todo un vuelco de otras ciencias sociales que nos ayuden a entender, por ejemplo, si los outcomes de los pacientes, el estilo gerencial, cuál es el peso ponderado específico dentro de ese outcome. Y eso no lo sabemos en calidad hoy. ¿Qué más podríamos hacer? Investigaciones colaborativas. Se acaba de ir Ezequiel, quien está como un Quijote a veces empujando cosas en Latinoamérica, que hagamos poquitas cosas muy puntuales, pero en muchas organizaciones para saber realmente la dimensión y el alcance de intervenciones que se promulgan como intervenciones efectivas. ¿Qué creo yo? Que el tema de la medición se vuelve importante y necesitamos empezar, y si no lo menciono, creo que mis amigos de la Santa Fe no me lo perdonarían,
a pensar en nuestros medios, en nuestro medio, en términos de outcomes ajustados por severidades. Eso quizás a alguien venido de Estados Unidos le parecerá absurdo que yo esté hablando de esto, pero en nuestro medio es exótico los hospitales que estamos trabajando en este tipo de cosas. Y creo que tenemos que medir en función de coordinación y continuidad del hilo conductor del proceso de atención de un paciente. ¿Ok? Creo que, por Dios santísimos, tenemos que aprender de otras industrias. ¿De cuáles? De todas aquellas, si quieren, que caen dentro de ese gran marco llamado organizaciones altamente confiables. Tenemos que seguir aprendiendo de otras organizaciones cómo hacen. Ya sabemos que la aviación nos ha ayudado y nos ha echado la mano. Para la muestra un botón. La aviación comercial, la aviación militar, los submarinos nucleares, los portaaviones nucleares, las minas de diamantes bajo tierra en Sudáfrica, las plantas de procesamiento de químicos, las plantas de energía nuclear. Ahí hay un montón de cosas. Pero no nos salgamos con la fácil de decir, es que entre aviación y salud hay una gran diferencia porque si el médico se equivoca, se muere el paciente y si allá el piloto se equivoca, se muere el piloto. Y zanjamos la discusión con ese tonto argumento para mi gusto. No, hay un montón de cosas allá afuera esperándonos y gente que lleva décadas trabajando en este cuento. El tema de factores humanos. Ahora se los vuelvo a... El tema de cultura. Y de nuevo, cultura de organizaciones altamente confiables. Cultura no es hacer y aplicar el instrumento de medición de clima cultural. Porque normalmente lo que hacemos cuando medimos esas culturas que siempre salen mal calificadas es, no, espérese y lo hacemos el otro año mejor. No digamos nada, callado todo el mundo, y el otro año lo volvemos a hacer para ver si cambió. Porque es que ahora estamos haciendo unos proyectos y entonces a lo mejor la gente se siente tal cosa. No, cultura, pero bajo otra óptica. De nuevo, aquí el concepto de organizaciones altamente confiables y todos sus elementos culturales creo que tienen muchísimo para decirnos. ¿Qué creo yo? El humano y su interacción con el entorno en el cual trabaja. Ingeniería de factores humanos. Soy un firme convencido que ahí en esa área de conocimiento tenemos un montón de soluciones a nuestros problemas. ¿Cómo logramos? Y es algo que salud ha sido muy flojo para hacer. ¿Cómo entendemos las limitaciones del elemento humano? ¿Cómo entendemos cuál es el impacto y cómo el humano en un entorno pierde la memoria, pierde la atención, no es capaz de integrarse con la tecnología, o más bien cómo está mal diseñado su entorno tecnológico, físico, estructural, que a veces lo único que hace es empujar al humano a cometer errores? Y esto es un tema mucho más profundo, pero se lo dejo ahí, ingeniería de factores humanos. Ahí creo que reside gran parte de nuestras respuestas. Creo que el entrenamiento del personal hay que pensar en nuevas áreas de entrenamiento de personal, lo que están llamando las habilidades no técnicas, ¿ok? En cosas que otras industrias saben hacer muy bien, cómo entrenamos a la gente para enseñarlos qué es alerta situacional, para enseñarlos cómo se toman decisiones realmente informadas, cómo es el tema de liderazgo y comunicaciones y trabajo en equipo. Y todo eso se está convirtiendo en un cuerpo de conocimiento ahí que nos están tratando de vender a grito herido, diciendo hay unas habilidades no técnicas que no nos han enseñado. ¿Ok? En otras industrias es requisito aprender de esto. En el nuestro es absolutamente exótico. ¿Qué más? En la formación del personal, y ahí creo que las universidades tienen la voz cantante, por lo menos ya me encontré alguna por ahí que la está pensando por dónde es. Creo que hay que hacer unos cambios curriculares para enseñar a la gente, a enseñar a nuestros pequeños colegas a cómo hacer las cosas de manera
segura. Es decir, no solamente enseñarle la habilidad técnica, sino enseñar a cómo hacer las cosas seguras. Pareciera que lo uno va implícito en lo otro, no necesariamente. Y obviamente, tratar de volcar la enseñanza a nivel de pregrado a decir, usted cuando salga se tiene que tropezar con enfermeras, con auxiliares, con químicos farmacéuticos, con laboratoristas clínicos. ¿Por qué desde el pregrado no comenzar esa cosa? Y ya estoy terminando. El papel de las tecnologías de la información. Me preocupa enormemente ver muchos hospitales pensando en comprar el software de historia clínica y en lo que terminan esos software es en unas máquinas de escribir muy bonitas. Pero creo que tecnologías de la información tienen mucho más historias para contarnos y es cómo diseñamos las tecnologías de información en donde estamos condensando las actividades de pacientes para que ayuden al humano a centrar por lo menos su atención y su memoria sobre eventos seguros. Sabemos que podemos meter la información de alguien que va para quirófanos. Sabemos que podemos meter la información cuando la persona viene del quirófano y en qué estado viene en su posquirúrgico. La pregunta es, ¿y por qué no diseñamos cosas para que me digan, hey, toc, toc, la pantalla, salga una mano en la pantalla del computador y me toque la pantalla y me diga, enfermera, acaba de llegar su paciente de cirugía. Sería bueno que revalorara su dolor y su riesgo de caída. ¿Por qué no me echa una manito? Pero no convirtamos sofisticados softwares en máquinas de escribir. Y creo que esta es la penúltima, ya estoy acabando, el tema cada vez más creciente de las tecnologías que usan los pacientes, lo que se llaman los point of care technology, toda esa tecnología de los destructis, de toda una cantidad de cositas que cada vez aparecen más en el mercado y son de venta libre en las farmacias. ¿Cuál es el impacto que eso necesariamente está haciendo sobre el paciente? ¿Y cómo hacemos las continuidades de tecnologías usadas en casas con sistemas de alertas tempranas en el hospital? ¿Cómo hacemos esa combinación de tecnologías entre lo uno y lo otro? Y por último, no me lo perdonarían si obviamente el paciente no está en esto. Tenemos que aprender a entender cómo entiende el paciente. Y esto nos abre un boquete grande en un tema que se nos ha pasado desapercibido, como es el alfabetismo funcional de los pacientes. No puede ser que en Latinoamérica estén saliendo estudios que dicen pacientes mayores de 65 años. El 35% de esos pacientes son analfabetos funcionales. O sea, saben leer, saben escribir, pero su grado de comprensión es el mismo que un niño de quinto de primaria. Y no podemos creer que entregándole folletos y folletos y folletos estemos convencidos que estamos salvaguardando nuestra responsabilidad de la seguridad del paciente. Y si esas 14 cosas les parecen que se le quedó alguna, bienvenido, meta la que quiera. Pero creo que hay que darle un enfoque. ¿Cuál es mi miedo? Que no nos volvamos a ver dentro de 15 años, nuevamente hacer el parangón de la bibliografía del 2000 versus la bibliografía estamos en el 2016, del 2031 y todavía no estemos hablando que el 80% de la bibliografía publicada es la cuantificación de los eventos adversos. Esa es mi propuesta. Ustedes han sido muy amables. Gracias.